Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín. Pues bien, en este su espacio vamos hoy a conversar brevemente, porque esta actividad ya la hemos ampliado y lo seguiremos haciendo en nuestros conversatorios de Epísteme Colombia, brevemente sobre un aspecto puntual de un gran escritor, Franz Kafka. Si no lo conoce alguno de la audiencia, le recomendamos su lectura. Tiene una amplia bibliografía. Entre ellos se destacan novelas que todos conocemos: La Metamorfosis, El Proceso, El Castillo, y una gran variedad de cuentos con distintos temas. Sin embargo, el hilo conductor que hemos visto de muchas de las obras de Kafka tiene que ver con una relación entre la literatura, el derecho y el poder, como elementos fusionados, combinados, y que para algunos de los críticos de Kafka se han convertido en un elemento diferencial de lo llamado lo kafkiano. Por eso hablamos de aproximaciones kafkianas dentro de esta triada de elementos. De hecho, Kundera tiene un texto muy bueno donde habla, pues hablando sobre la literatura europea, hay un momento donde habla sobre la obra de Kafka y busca desentrañar un poco qué es esto de lo kafkiano, ¿cierto? Porque muchas veces otros autores, por ejemplo, otros críticos hablan de lo kafkiano como desde lo absurdo, el despropósito, pero muchas veces nos lo sitúan en un marco específico y tiene que ver con cómo Kafka realiza una descripción del aparato burocrático, evidentemente valiéndose de la hipérbole, ¿no? O sea, son obras construidas sobre la hipérbole, pero que lamentablemente en algunos casos no llegan a eso, sino que rozan con la realidad. Es decir, cómo un individuo se ve inserto, se ve arrojado en un escenario en el cual carece de posibilidad de defensa, carece de posibilidad de control y sobre todo carece de comprensión de lo que le sucede. Siendo el caso más emblemático el del Proceso, precisamente un término judicial no tomado al azar, que el proceso tiene que ver pues con lo adjetivo, ¿cierto? Con esa parte del derecho que se encarga de las formas, pero vemos cómo ahí las formas devoran el fondo. En esta novela pues, cuyo protagonista es Joseph K., El Proceso, también tenemos otras visiones que Kafka tenía respecto de cómo este elemento del Estado, del poder y del derecho, en este caso la supremacía de la forma sobre el fondo, de lo adjetivo sobre lo sustantivo, se plasman en sus novelas y en sus cuentos. Para el conversatorio elegimos dos cuentos: elegimos Ante la Ley, que es el que vamos a leer ahora porque es más corto, pues para efectos de extensión del programa, y otro que se llama La Colonia Penitenciaria, que también es muy interesante, se los recomendamos muchos. Entonces vamos a proceder con la lectura de Ante la Ley. Ante la Ley, Franz Kafka. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice Centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a su costado de la puerta. Ahí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia, el guardián conversa brevemente con él. Le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y, finalmente, siempre repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea,
para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián. Se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte. Durante los primeros años, audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia, y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas del cuello de su piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible, entonces, que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir, y para ver sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Este cuento de Franz Kafka fue escrito en 1915 y es un cuento que ha tenido diversas interpretaciones. La primera en el ámbito de la exageración, en el ámbito de la hiperbolización de lo burocrático y de lo adjetivo. Tiene que ver precisamente con cómo, y lo vemos en los largos procesos administrativos sobre todo, el ciudadano se ve enfrentado a una especie de traba que no puede, un obstáculo, una talanquera, una barrera, a un muro que no puede franquear por más esfuerzos que haga. El personaje del campesino se esfuerza por obtener algo de la ley, inclusive acude al soborno, e inclusive el guardián, que es un elemento dual, ¿no? Es tanto un ser en el contexto del cuento, dotado, por supuesto, de un gran poder, y también es un símbolo, ¿no? Pese a que el intermediario frente a la ley acepte un soborno para que la persona piense que no ha omitido ningún medio, pese a que es éticamente reprobable, la persona no logra acceder a la ley. Muchas veces nos hemos enfrentado como ciudadanos a procesos donde la mecánica misma nos va desgastando, donde acudimos a las instancias administrativas o judiciales buscando una respuesta, buscando una solución, y pasa el tiempo y la solución nunca llega. También otra lectura muy válida, por supuesto, tiene que ver con el ciclo de la vida, ¿no? La idea de la justicia, la idea de poder acceder a esa ley que se representa como una puerta, según el guardián, custodiada por un número infinito, un número muy extenso de otros guardianes, cada uno más terrible que el anterior, en el cual finalmente, por eso, al morir el campesino, al llegar al final de la vida, es que se tiene acceso, que en vida no se podría tener acceso a la ley, es decir, a la justicia como tal. Esa es una interpretación de un corte, vamos a decirlo de una manera grosera, me disculparán los filósofos, de un corte metafísico, ¿no? La persona no tiene acceso a la justicia verdadera sino hasta cuando muere. En el mundo natural no hay justicia por más esfuerzos que haga. Como veremos aquí, de un solo cuento de Kafka y un cuento tan breve, se pueden extraer muchas cosas porque nada está dejado al azar. De hecho, es una paradoja, ¿no? En la medida en que el guardián es un ente metafísico, pero ubicado en un espacio físico, podría también decirse, un ente en la medida en que no envejece nunca. En cambio, el campesino, que es un ser real de carne y hueso, es un simbolismo también, ¿no? Como la persona, porque hay procesos que pueden durar mucho tiempo, la persona va desmedrando, pero ese obstáculo que está ahí, que le impide el acceso, no envejece porque está dotado, pues, de toda esta personalización del poder y de la autoridad jurídica, ¿no? Es un ente dotado de eso. Vemos, pues, por eso les hacemos la invitación a que lean a Kafka,
porque van a encontrar muchos de estos elementos, cómo él logra esa hiperbolización de la burocracia y del poder, y es una especie de metafísica de ese poder, pero en un entorno aparentemente cotidiano, aparentemente normal. La descripción que hace parece vaga, pero al mismo tiempo es muy concreta, ¿no? Una persona que quiere acceder, que quiere obtener algo de la ley, que parte de la premisa que tiene un derecho, pero que le es impedido por este guardián. En ese orden de ideas, pues también si ustedes tienen alguna otra historia, algún otro cuento de Kafka relacionado pues con este tema de la ley o alguna otra interpretación de ante la ley, también pues les pediremos que lo dejen en los comentarios. Y no siendo más por el momento, siempre agradecidos con su permanencia en el canal, nos veremos en una siguiente oportunidad.